En este mundo, el poder se obtenía no por derecho de nacimiento ni por la fuerza de los músculos. El poder lo obtenían aquellos a quienes los espíritus respondían. Cada niño, el día de su 16º cumpleaños, pasaba por el ritual de despertar. En un templo o junto a una piedra antigua, en un círculo de runas o bajo el cielo si la familia era pobre. Si un espíritu respondía, la persona recibía una señal. Un sello en la piel, frío en la palma, un destello de luz en el pecho. Desde ese día, podía llamar a su espíritu, tomar prestado su poder y elevarse más alto en el mundo de lo que cualquier linaje permitiría. Algunos recibían espíritus animales, leones, lobos, águilas, osos. Otros espíritus de ríos, viento, metal, relámpago. Los raros afortunados despertaban espíritus legendarios. Un bagre gigante que levantaba tormentas en los lagos. Una cierva cuyos pies no tocaban el suelo al correr. Un león cuya sombra devoraba el miedo. Un tigre blanco. Una grulla celestial. Un toro de piedra. Un fénix ardiente. Y solo una persona en el distrito de la capital no pudo despertar. Su nombre era Ren. Y si el mundo supiera reír, se habría reído de él primero. Ren estaba de pie en la última fila de estudiantes y observaba cómo su amigo Hao levantaba la mano sobre el círculo de invocación. El aire tembló. Una luz azul se elevó del sello ritual. Las llamas de las velas alrededor del círculo se estiraron hacia el centro, como si el propio cielo se hubiera inclinado para mirar. Entonces la luz golpeó hacia arriba, y una enorme silueta de un bagre gigante apareció en el aire, semitransparente, con bigotes plateados y ojos en los que palpitaba un poder antiguo. La multitud contuvo el aliento. Ao gritó de alegría, cayó de rodillas y casi rompió a llorar. «Un espíritu legendario», gritó alguien entre los ancianos. «¡Un bagre gigante!». El maestro tembló de emoción. Los ancianos se inclinaron. Incluso el normalmente frío maestro Tao no ocultó su sonrisa. Ren sonrió junto con todos. Y dentro de él, algo volvió a agrietarse en silencio. Porque Hao no era el único. Ese mismo año, sus amigos de la infancia despertaron espíritus. Jun, una cierva, elegante y veloz. Bo, un león, feroz y orgulloso. Xiao, una grulla blanca, espiritual y rara. 2 más un lobo y una serpiente del trueno. Todos recibieron poder. Todos sintieron una respuesta. Todos cambiaron. Solo Ren no. Él también había pasado por el ritual. A los 14 y a los 15, y ahora, cuando había cumplido 16, volvió a estar de pie en el círculo. Cada vez los espíritus pasaban junto a él como si no estuviera allí. Cada toque de poder resbalaba de él sin quedarse. Los maestros rituales primero pensaron que el error estaba en el sello, luego que se concentraba mal, luego que su núcleo espiritual dormía demasiado profundamente, luego que simplemente no tenía talento. A los 16 años, nadie lo ocultaba ya. En su ciudad, se creía que una persona sin espíritu no era simplemente débil. Era como si estuviera incompleta, inacabada, como si el destino hubiera cambiado de opinión en el último momento sobre darle un lugar. Ren aprendió a sonreír ante esas cosas. Era más útil que llorar. Hao lo alcanzó ya por la tarde. «Oye, Ren». Ren caminaba solo por el malecón. En sus manos llevaba una cesta vacía de la tienda de su madre. El viento de la tarde le revolvía el flequillo. «¿Qué?», preguntó sin darse la vuelta. Hao vaciló. «¿Estás bien?». Ren sonrió con ironía. «Excelente pregunta. No quise. Lo sé». Ren finalmente se dio la vuelta. «Recibiste un espíritu legendario. Me alegro por ti». Hao apartó la mirada. Era un buen chico. Precisamente por eso, hablar con él era más difícil que hablar con cualquier otra persona. «Escucha, esto no significa». ¿Que soy peor? Ren se encogió de hombros. «Por supuesto que sí». Hao se estremeció. Ren no siguió presionando. Sabía. Si decía demasiado, Hao sufriría aún más. Y Hao ya era demasiado amable para este mundo. «Vete», dijo Ren con calma. «Tu espíritu te está esperando». Hao quiso responder algo, pero no pudo. Solo asintió y se fue. Ren se quedó solo junto al agua. En el reflejo vio a un chico corriente, delgado, de cabello oscuro, con una barbilla obstinada,
y ojos que hacía tiempo se habían acostumbrado a observar en vez de esperar. Miró su reflejo y pensó que el mundo estaba dispuesto de una forma asquerosamente simple. Si tienes un espíritu, te escuchan. Si no, te toleran. Si no tienes espíritu durante suficiente tiempo, empiezan a mirarte como un error. Lo odiaba. Y por primera vez, el odio no se convirtió en debilidad, sino en dirección. El mundo de los espíritus era cruel con los débiles. No porque la debilidad fuera un vicio, porque era conveniente usarla. Ren lo entendió rápido. No era estúpido, y precisamente eso hacía que su dolor fuera especialmente frío. Mientras otros adolescentes discutían sobre qué espíritus eran más fuertes, él notaba cómo los adultos usaban el despertar en el comercio, en la política, en las guerras entre casas. Un espíritu fuerte abría puertas. Un espíritu legendario casi hacía a una persona intocable. Y alguien sin espíritu era solo un cuerpo en una lista. Ren trabajaba a tiempo parcial en el barrio de los artesanos. Cargaba carbón, reparaba cajas, hacía recados. No se quejaba, su madre trabajaba aún más. Su padre había muerto temprano, antes de que Ren siquiera hubiera memorizado bien su rostro. La casa descansaba sobre ella. Una tarde, el dueño del almacén, un hombre gordo de rostro rojo llamado Tsang, ordenó a Ren llevar pesados sacos de sal al sótano inferior. Ren fue. El sótano olía a humedad, madera podrida y algo metálico. Casi había terminado cuando oyó voces arriba. Al principio borrachas, luego risas, y después un grito. Ren se quedó inmóvil. Luego, otro grito. Luego, un estrépito. Alguien arriba había roto algo. Y risas otra vez, ya no alegres, sino crueles, perezosas, como las de personas que estaban aburridas y habían decidido entretenerse con el dolor ajeno. Ren subió las escaleras en silencio. Los vio de inmediato. 3 portadores de espíritu que pasaban por el almacén, 2 con uniformes de la guardia de la ciudad. El tercero con una costosa capa verde con bordados dorados. Cerca estaba Tsang, pálido, inclinado hasta el suelo. En el suelo yacía una cesta rota, manzanas esparcidas y sangre. Una sirvienta, de no más de 14 años, yacía junto a la pared, presionándose la mano contra la cara. Uno de los guardias acababa de golpearla. «Torpe», dijo el noble de la capa verde. «¿Y a esto llamas sirvienta?» Tsang se apresuró a inclinarse aún más bajo. «Mi señor, por favor, perdone. Cállate». El noble pateó una manzana esparcida como si lo hubiera insultado. Aburrido. Muy aburrido. Ren sintió que algo dentro de él se contraía fríamente. Ya estaba a punto de retroceder cuando el guardia lo notó. ¡Tú! Ren se quedó inmóvil. «Ven aquí», obedeció. El guardia lo miró de arriba a abajo. «¿Un trabajador?» «No, mi señor. Soy aprendiz del almacén». «Ah, entonces nadie», sonrió el hombre con desprecio. El noble de la capa verde miró a Ren con interés perezoso. «¿Tienes un espíritu?» Ren tragó saliva. «No, mi señor». Una sonrisa apareció en el rostro del noble. Una fea, casi afectuosa. «Entonces ni siquiera eres útil». «Qué lástima». Lo que ocurrió después ocurrió rápido. El guardia lo empujó en el hombro no fuerte, solo por aburrimiento. Ren dio un paso atrás, pero en el escalón bajo, él había agua. Su pie resbaló. Se golpeó la espalda contra la pared. El golpe fue sordo, doloroso. Y entonces el noble se rió. «Solo mírenlo, ni siquiera tiene equilibrio». Los guardias se rieron junto con él. Ren se levantó, apretando los dientes. Su mirada estaba vacía, casi tranquila. Pero dentro, algo ya no simplemente se agrietaba. El noble se acercó. «Si no tienes espíritu, ¿para qué vivir tan seriamente siquiera?» Ren no respondió. El guardia le dio una bofetada en la cara. Ren se tambaleó, pero no cayó. Y entonces el noble dijo una frase que permaneció en su memoria para siempre. «El mundo no es ni más frío ni más cálido por gente como tú». Se rió. Ren levantó los ojos y vio al guardia levantar la mano de nuevo, ni siquiera para golpear, sino simplemente para mostrar poder. En ese momento, en algún lugar muy profundo dentro de él, algo se movió. No un espíritu, todavía no un espíritu, pero algo. Ren salió corriendo del almacén por la puerta trasera.
No se avergonzó de huir. No era cobardía, sino cálculo. 3 adultos fortalecidos espiritualmente contra él sin ninguna posibilidad. Habría muerto, y probablemente rápido. A veces la supervivencia es la única forma de venganza disponible en ese momento. Corrió por callejones estrechos hasta que oyó pasos pesados detrás de él y un grito. ¡Atrapen al chico! No querían simplemente atraparlo. Estaban aburridos. Eso los hacía más peligrosos. Ren giró hacia el viejo puente sobre el canal. El agua era rápida, oscura. 2 guardias ya cruzaban el puente, cortándole el camino. Se detuvo. A la izquierda, una pared. A la derecha, agua. Detrás de él, ellos. Y entonces Ren entendió de pronto con claridad. Ahora moriría. No, tal vez. No si la suerte es mala. Ahora mismo. Extrañamente, en ese momento el miedo se fue. Solo quedó un vacío frío y puro. El guardia dio un paso hacia él. «Te atrapamos». Ren retrocedió hasta el borde del puente. Su pie resbaló sobre las tablas mojadas. Un pensamiento extraño cruzó por su cabeza. Madre, cesta, agua, la risa del noble, rituales fallidos, el rostro de Hao, el bagre gigante en el aire, la cierva, leones, grullas, todos tenían un espíritu. Todos tenían poder. Todos tenían una elección. Y él no tenía nada. Cerró los ojos, y en esa oscuridad, por primera vez, sintió algo helado. No el frío del miedo, no el frío del agua. Un frío puro, claro, profundo, como si alguien hubiera tocado el mismo núcleo de su alma. Por fin, susurró una voz femenina. Ren abrió los ojos bruscamente. Una chica estaba de pie ante él. No, no estaba de pie. Había aparecido. Tenía el tamaño de un perro pequeño, un poco por encima de su rodilla en altura, toda azul, también con una prenda corta azul, con cabello plateado hasta los hombros y ojos del color del cielo invernal. De ella emanaba un frío de tal fuerza que la escarcha apareció de inmediato en el puente. Los guardias se quedaron paralizados. El noble al otro extremo del puente frunció el ceño. «¿Qué es eso?» La chica levantó la barbilla, y el aire alrededor de ellos tembló. «Soy Seira», dijo. Su voz era fina, pero en ella había una autoridad que hacía querer inclinar la cabeza. Un espíritu mítico, la reina de hielo. Los guardias intentaron atacar primero. Ese fue su error. Uno de ellos dio un paso, y el puente bajo sus pies quedó cubierto de hielo. Otro blandió su espada, pero la hoja no llegó. El aire alrededor de la chica espíritu se congeló como agua sólida. Luego, ella levantó la mano, y 2 enormes picos de hielo crecieron directamente de las tablas del puente, lanzando a los guardias hacia los lados. Ren observó esto con la boca abierta. El noble de la capa verde se puso pálido. Un espíritu mítico, exhaló. Seira dirigió su mirada helada hacia él. «¿Te atreves a tocar a mi maestro?» «Maestro». Esa palabra golpeó a Ren más fuerte que cualquier otra cosa. Uno de los guardias, que ya estaba recuperándose, intentó agarrar a Ren. Pero por primera vez en muchos años, no sintió impotencia, sino poder dirigido. Algo dentro de su pecho se abrió. Seira se volvió hacia él. «Respira más profundo, Ren. Acéptame». «¿Aceptar?», apenas logró decir. «Sí». Ella le tendió su pequeña palma. Ren no entendía cómo funcionaba, pero todo dentro de él, todo lo que se había acumulado durante años, ya se extendía hacia ella. Tocó su mano, y el mundo cambió. El frío atravesó su cuerpo no como dolor, sino como una corriente de claridad. Vio hilos invisibles, vio el movimiento de la energía espiritual, vio cómo el poder ajeno palpitaba en el pecho del noble, áspero y pesado. Y alrededor de sí mismo por primera vez apareció una capa de luz débil, pero real. Seira sonrió con una sonrisa muy pequeña, casi infantil. «Así», dijo. Un torbellino de escarcha se elevó en el puente. Los guardias retrocedieron apresuradamente, pero era demasiado tarde. Ren sintió la primera ola de hielo estallar desde su palma torpe, débil, pero real. Las tablas bajo los guardias quedaron cubiertas con una costra. Uno resbaló. El segundo cayó. El tercero fue golpeado en el pecho por un bloque de hielo y salió volando hacia la barandilla. El noble dio un paso atrás. Imposible.
Él no tenía espíritu. Ren miró sus manos y entendió. No estaba vacío. Simplemente había estado esperando demasiado tiempo. El noble huyó. Los guardias también. Fue la decisión correcta por su parte, aunque tardía. Ren estaba de pie en el puente, respirando con dificultad, y no podía creer lo que estaba ocurriendo. El mundo de pronto se había vuelto demasiado amplio, demasiado brillante, y de alguna manera había aparecido en él una puerta que antes no existía. Seira estaba de pie a su lado sobre la barandilla, balanceándose ligeramente con el viento, como una reina pequeña, pero completamente segura de sí misma. «Llegaste 16 años tarde a tu despertar», dijo ella. «Eso es irritante». Ren se rió. No lo había esperado él mismo, pero se rió. «Lo siento. No te disculpes. Mejor aprende». Se sentó justo sobre las tablas del puente, todavía temblando por la adrenalina. «¿Por qué apareciste exactamente ahora?» Seira miró el agua oscura bajo el puente. «Porque finalmente dejaste de pedirle permiso al mundo para existir». Ren guardó silencio. Los espíritus débiles llegan a quienes llaman, los fuertes a quienes sobreviven y no se rompen, los míticos a quienes atraviesan la muerte y aún así eligen seguir viviendo. Ren la miró. «Hablas como si supieras que acabaría aquí. Sabía que caminarías por el borde del tiempo suficiente para que un día me escucharas». «No lo entendía todo, pero entendió lo principal. Entonces, ¿ahora puedo luchar?» Seira resopló. «No solo puedes, debes. Ya que te elegí, no te atrevas a desperdiciarlo». Ren volvió a mirar sus palmas. Una fina escarcha temblaba sobre ellas. Pensó en Hao, Jun, Bo, Xiao, en los amigos que ya estaban muy por delante. Pensó en cuánto tiempo la gente lo había compadecido o descartado. Pensó en la risa del noble, y por primera vez en toda su vida no sintió envidia. Propósito. Seira resultó ser no solo un espíritu, sino un espíritu muy complicado. Ren descubrió esto al tercer día después del despertar, cuando intentó invocarla de nuevo. Ella apareció como antes, pequeña, azul, con una ceja levantada burlonamente, e inmediatamente dijo: «Si me invocaste solo para presumir, te congelaré las orejas». «No estoy presumiendo». «¿Entonces por qué?» Ren tosió. «Quiero entender cómo funcionas». Por fin, una pregunta razonable. Seira explicó que, como espíritu mítico, la reina de hielo estaba conectada no solo con el frío, sino también con el control de la temperatura, la cristalización de energía, las barreras protectoras y la percepción mejorada. No era solo una chica de hielo, era un espíritu antiguo con voluntad y memoria propias. «¿Y no estás obligada a obedecerme por completo?», preguntó Ren. Seira lo miró con atención. «Yo te elegí. Eso no es lo mismo que esclavitud. Si eres un maestro digno, seré más fuerte a tu lado. Si te vuelves tonto y codicioso, me iré». Era justo. Y a Ren le gustó eso. Empezó a entrenar todos los días. Al principio fue difícil, muy difícil. Su núcleo espiritual resultó no ser débil, simplemente dormía, como una piedra bajo un río invernal. Seira le enseñó a sentir el flujo del espíritu en su interior, dirigir el frío hacia sus extremidades, crear una fina corteza helada sobre su piel, mejorar su vista y su oído, y luego crear forma. Pequeñas agujas, placas afiladas, delgados anillos de hielo. Los primeros éxitos eran risibles. A veces el hielo salía torcido. A veces solo se congelaba una mano. A veces cubría accidentalmente sus propios zapatos con escarcha. Seira no regañaba a menudo, pero cuando lo hacía, era más aterrador que un regaño común. Era diminuta, pero absolutamente inflexible. «No presiones el poder como si fuera un árbol», dijo ella. «Escúchalo. El hielo no se rompe. El hielo espera». Ren no lo entendió de inmediato, pero cuando lo entendió, todo cambió. Un mes y medio después, Ren regresó al distrito de la capital. No para mostrar su poder demasiado pronto. Vino a ver a sus amigos. Ao lo encontró en el campo de entrenamiento. Al principio, Ao no creyó que fuera él. Luego, notó el fino hielo en la barandilla detrás de su espalda, donde Ren la había tocado accidentalmente con la mano. Luego, sintió el espíritu.
El bagre gigante de Hao se elevó hacia el cielo detrás de su hombro como la sombra de un lago antiguo. «Despertaste», exhaló Hao. Ren asintió. «Sí». Hao dio un paso adelante y lo abrazó tan fuerte que Ren casi se asfixió. «Pensé que no podía». Ren sonrió con ironía. «Yo también lo pensaba». Jun, Bo y Xiao llegaron después. Cada uno de ellos sintió que algo había cambiado en Ren. Bo, cuyo espíritu era un león, lo miró con un respeto que Ren nunca antes había visto en su mirada. «¿Qué espíritu?» Ren no respondió de inmediato. Luego dijo: «La reina de hielo». El silencio fue absoluto. Entonces Yao dijo lentamente: «¿Un espíritu mítico?» «Sí». Jun se cubrió la boca con la palma. «Vaya». Bo se rió. «Y nosotros preocupados de que te quedarías atrás». Por primera vez en mucho tiempo, Ren no sintió autocompasión, sino calidez. No lo miraban desde arriba. «Ahora no». Hao le dio una palmada en el hombro. «Entonces ahora estás con nosotros». Ren los miró a todos. Y entonces entendió que desde ese día la vida realmente había cambiado. El poder de Ren creció más rápido de lo que esperaba. No porque se hubiera convertido en un genio de la noche a la mañana, sino porque tenía algo que muchos despertados fuertes no tenían: hambre. No de gloria, sino de significado. Estudiaba como un poseído. Estudiaba escuelas de combate, técnicas de runas, caminos para concentrar el poder espiritual. Seira era una maestra estricta, a veces cruel. «Otra vez intentas golpear con fuerza donde se necesita cálculo», dijo ella, sentada en su hombro mientras él entrenaba. «Estoy aprendiendo». «Lentamente. Eres pequeño y muy dañino. Y tú eres un antiguo fracaso que por fin se ha vuelto interesante. No estropees la impresión». Ren resopló, pero continuó. Poco a poco entendió una cosa más. Su espíritu no era solo sobre el frío. La reina de hielo mejoraba su percepción. Empezó a notar los flujos de espíritu alrededor de las personas, las debilidades en las defensas, las intenciones ocultas en el movimiento del cuerpo. Aprendió a usar el hielo no como un arma de fuerza bruta, sino como un instrumento de control. Espejos de hielo, finas púas, campos deslizantes, círculos de barrera, congelar el aire para cambiar la trayectoria de los golpes. No era el más fuerte físicamente, pero se volvió el más incómodo para un oponente, y eso era mucho más peligroso. Había pasado un año desde el día en que Ren despertó a Seira. Ahora muchos ya sabían de él. No todos lo consideraban fuerte. Algunos aún recordaban al chico que no pudo despertar un espíritu durante tantos años seguidos. Algunos decían que simplemente había tenido suerte. Algunos decían que el espíritu de la reina de hielo era demasiado débil para un combate real, y algunos incluso lo llamaban un extraño advenedizo en quien no se podía confiar. Ren se había acostumbrado a eso. Se había acostumbrado incluso antes del despertar, cuando la gente lo miraba como un fracaso. Así que ahora las palabras de otras personas casi no le dolían, casi. Pero un simple pensamiento aún vivía en su alma. «Todavía se los mostraré». Seira estaba sentada en su hombro y miraba la ciudad desde arriba como si le perteneciera. «¿Estás enfadado otra vez?», dijo ella. «No, estás mintiendo». Ren resopló. «Solo estoy pensando». «Entonces estás enfadado y pensando al mismo tiempo». Ren no discutió. Discutir con Seira era inútil. Caminaban por la calle hacia la academia espiritual. Hoy era el día de selección para el torneo estudiantil de la ciudad. Los mejores jóvenes maestros de todo el distrito debían mostrar su fuerza ante mentores, comerciantes y representantes de clanes. Ren no había tenido intención de participar, pero su nombre ya había sido inscrito en la lista. Y no era una broma. Había mucho ruido en el patio de la academia. Los jóvenes maestros estaban de pie en grupos, discutían, reían, se mostraban sus espíritus unos a otros. Alguien invocó un zorro de fuego, alguien un jabalí de piedra, alguien un ave que parecía una llama azul. Ren pasó junto a ellos con calma. Algunos lo reconocieron de inmediato. ¿Ese es él? ¿Ese mismo sin espíritu? No. ¿Ahora tiene a la reina de hielo? ¿En serio? Dicen que es un espíritu mítico. Vamos. Ren fingió no oír. Hao ya lo esperaba junto a la arena. Durante el año, su amigo había cambiado mucho.
Su cuerpo se había vuelto más fuerte, sus movimientos más seguros. El bagre gigante que había despertado le daba una poderosa fuerza de agua y presión. Cuando Hao caminaba sobre el suelo, parecía que el propio aire a su alrededor se volvía más pesado. «Viniste después de todo», dijo Hao. «Me inscribieron sin preguntar. Eso suena como un problema». «Es un problema». Hao se rió. Jun se acercó después, con Bo y Xiao a su lado. Todos ellos ya no eran solo amigos de la infancia. Se habían convertido en jóvenes maestros, cada uno con su propio nombre, su propio estilo y su propio camino. «Dicen que quieren ponerte contra un estudiante mayor», dijo Jun. «¿Contra quién?» «Contra Lei Shen». Ren frunció el ceño. El nombre no le decía nada, pero por el rostro de Bo entendió al instante que eso era malo. «¿Es fuerte?», preguntó Ren. «Mucho», dijo Bo. «Y desagradable». Xiao asintió. «Tiene el espíritu del lobo blanco. Y le gusta humillar a los débiles». Ren sonrió ligeramente con ironía. «Entonces no me caerá bien». Seira, sentada en su hombro, bostezó perezosamente. «Es hora de que dejes de sorprenderte cuando la gente resulta servil». «No estoy sorprendido». «Por supuesto. Solo te estás preparando para congelarlos, si es necesario». «Ahora eso me gusta». Lei Shen apareció en la arena cerca del mediodía. Era 4 años mayor que Ren, alto, delgado, con un rostro frío, casi arrogante. Su ropa era cara, y su andar era tal como si ya se considerara el vencedor de antemano. A su lado caminaba su espíritu, un enorme lobo blanco. No uno ordinario. El espíritu era el doble de alto que un hombre, con pelaje plateado y ojos azules en los que no había nada humano. De él provenía una sensación de frío agudo y confianza depredadora. La multitud empezó a susurrar. Lei Shen participa otra vez. Dicen que derrotó a 3 a la vez el mes pasado. ¿Contra quién va hoy? Ese chico que tiene a la reina de hielo. Ren estaba de pie en la entrada de la arena y lo miraba. Lei Shen lo notó y sonrió con desprecio. Así que tú eres ese Ren. Y tú, entonces, eres ese Lei Shen. Oí que no tienes nada excepto un bonito cuento de hadas sobre un espíritu mítico. Ren se encogió de hombros. Y yo oí que tienes la costumbre de hablar demasiado antes de perder. El rostro de Lei Shen se torció por un momento. Los espectadores contuvieron el aliento. En ese momento, Seira se rió suavemente. «Bien, ya me gusta este combate». El juez dio la señal. Lei Shen atacó de inmediato. El lobo blanco se lanzó hacia adelante como un relámpago nevado. Sus patas casi no tocaban el suelo. El aire en la arena gimió por el poder del espíritu. Ren dio un paso brusco hacia un lado. Seira levantó su pequeña palma. Una barrera de hielo creció de inmediato frente a él. El lobo se estrelló contra ella con un crujido sordo. El hielo se agrietó, pero no se rompió de inmediato. Ren no perdió tiempo. Dio un paso adelante, extendió la mano y creó finos hilos helados que se deslizaron por el suelo hacia las piernas de su oponente. Lei Shen lo notó demasiado tarde. Los hilos ataron su pierna izquierda. ¿Qué? Ren tiró de la mano. El hielo se tensó bruscamente. Lei Shen cayó sobre una rodilla. La multitud contuvo el aliento, pero el lobo blanco rugió, y su aliento golpeó la arena con una ola de viento frío. El hielo de los hilos empezó a romperse, y Ren tuvo que saltar hacia atrás. Seira lo miró. «No te apresures. No me estoy apresurando, si lo haces. Quieres ganar de forma hermosa». Ren hizo una mueca. «¿Y tú quieres que gane simplemente?» «Quiero que ganes. Lo demás no importa». Lei Shen ya no sonreía. Entendió que Ren no era un accidente. Ahora actuaba con más cautela. El lobo blanco se movía en círculos, sin dejarlo acercarse. El propio Lei Shen levantó la mano y una ola de viento afilado mezclado con agujas heladas salió volando de su palma. Ren logró levantar un escudo, pero varias agujas aún así le arañaron el hombro. El dolor fue agudo. La multitud explotó en gritos. «¡Ren! ¡Cuidado!». Apretó los dientes. Seira ya estaba cerca. Sus ojos se oscurecieron. «¿Estás enfadada?» «Un poco. Excelente». Ella agitó la mano. Y entonces todo el suelo de la arena quedó cubierto por una capa lisa de hielo. Leiden resbaló.
El lobo blanco también perdió el equilibrio por un momento. Eso fue suficiente. Ren se lanzó hacia adelante, reunió poder en su mano derecha y golpeó el suelo con la palma. Una alta pared transparente se elevó desde el hielo, y luego un látigo helado se lanzó hacia Lei Shen, directo a su pecho. Lei Shen logró cubrirse con su espíritu, pero la fuerza del golpe lo lanzó hasta el borde de la arena. El juez ya había levantado la mano para declarar la derrota. Pero entonces Lei Shen gritó con rabia y liberó todo su espíritu en una sola explosión. El lobo blanco se volvió aún más grande. Sus ojos brillaron, y la arena tembló. Este era un momento peligroso. Ren lo entendió al instante. Cuando un espíritu se descontrola, puede herir no solo al oponente, sino también al propio maestro. Esto ya había ocurrido con otros estudiantes. «Está perdiendo el equilibrio», dijo Hao en voz baja desde el borde de la arena. «Si no lo detienen», añadió Yun. Ren miró a Lei Shen y de pronto entendió. No solo estaba enfadado, tenía miedo de perder. No por orgullo, sino por algo más profundo. Tal vez por su familia, tal vez por su propio nombre, tal vez porque estaba acostumbrado a considerarse fuerte y no sabía cómo aceptar la derrota. Y Ren inesperadamente sintió hacia él no odio, sino algo parecido a la lástima. «Seira», dijo en voz baja, «no quiero romperlo». La reina de hielo lo miró con interés. «Eres más blando de lo que pareces. Pero aún así debo ganar». «Sí, entonces ayúdame a hacerlo sin exceso». Seira sonrió. «Ahora hablas como un maestro». Ella levantó las manos. Y en el siguiente momento, todo el hielo de la arena se reunió en un círculo afilado alrededor de Lei Shen, sin tocar su cuerpo, pero comprimiendo el espacio a su alrededor. El lobo blanco gruñó, sin entender dónde atacar. Ren dio un paso adelante. No rápido, no bruscamente, simplemente con seguridad. «Ríndete», dijo. Lei Shen lo miró con rabia. «Nunca. Entonces perderás el control. ¡No me importa!» Ren lo vio en sus ojos. Terquedad, miedo, orgullo, desesperación. Todo se mezcló. Y entonces hizo lo que nadie esperaba. Quitó la pared de hielo. La multitud contuvo el aliento. Lei Shen tampoco entendió. «¿Qué estás haciendo?» Ren levantó la palma. «Te estoy dando un intento más». «¿Por qué?» «Porque si te rompes ahora mismo, no te volverás más fuerte, solo más furioso». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lei Shen apretó los dientes. El lobo blanco se encogió lentamente. La tensión en la arena se debilitó. El juez los miró a ambos y declaró la victoria de Ren. La multitud explotó en gritos. Pero Ren permaneció de pie sin moverse y miró solo a Lei Shen. Él respiraba con dificultad, luego se dio la vuelta lentamente y salió de la arena sin decir una palabra. Hao corrió primero hacia él. «¡Lo lograste!» Bo le dio a Ren una palmada en la espalda tan fuerte que casi se cayó. Yun se rió. Xiao solo dijo en voz baja, «Ganaste no solo con fuerza». Ren se dejó caer cansado en el banco. Seira se sentó a su lado y cruzó los brazos. «No está mal. ¿Eso es un cumplido?» «No te vuelvas engreído. Simplemente no esperaba que mostraras cerebro. Muy bonito. Y eso también es un cumplido». La victoria en el torneo cambió muchas cosas. Ahora, la gente miraba a Ren de manera diferente. No todos empezaron a respetarlo, por supuesto que no, pero ahora ya no lo consideraban solo un afortunado. Empezaron a notarlo como una persona que podía pensar, luchar y mantenerse bajo presión. Para un maestro espiritual, eso era casi tan importante como el poder. Lo invitaron a grupos de entrenamiento. Lo llamaron a duelos de exhibición. Le ofrecieron convertirse en estudiante bajo uno de los clanes pequeños. Ren se negó. Recordaba quién era y recordaba para qué había empezado. Una tarde Hao, Yun, Bo y Xiao lo encontraron en el techo de la vieja torre. Había sido su lugar favorito desde la infancia. «Oímos sobre las ofertas», dijo Hao. ¿Y? «Y no aceptaste ninguna». «No quiero ser el arma de alguien», respondió Ren. Bo asintió. «Respuesta correcta». Yun se sentó a su lado. «¿Y qué quieres?» Ren miró al cielo. Había estado pensando en esto durante mucho tiempo. «Quiero saber por qué no desperté entonces, cuando todos ustedes despertaron.
¿Por qué Seira llegó solo cuando casi había muerto? ¿Y si existen otros espíritus como ella? Xiao silbó suavemente. Eso suena peligroso. Todo lo interesante es peligroso, sonrió Ren con ironía. Seira, por supuesto, no estaba encantada. ¿Quieres buscar espíritus antiguos? Sí. ¿Y meterte en lugares donde los maestros normales no se meten? Posiblemente. Maravilloso, dijo ella secamente. No elegí a un idiota aburrido. Ren se rió, pero luego se puso serio. ¿Sabías que existen otros espíritus míticos? Seira guardó silencio por un momento. Hay rumores, hay historias. Y la verdad rara vez es simple. Entonces buscaremos. La reina de hielo lo miró con una larga mirada. Sí, maestro, buscaremos. Unos días después, una caravana desconocida llegó a la capital. Estaba acompañada por personas con capas oscuras, y en los carros había signos que Ren nunca antes había visto. Hao fue el primero en notar que una de esas personas llevaba el sello de un clan antiguo en el cinturón. Jun dijo que una extraña aura espiritual venía de los carros. Bo se tensó de inmediato. Xiao simplemente dijo en voz baja, «No son locales». Ren estaba de pie en la calle y observaba cómo la caravana pasaba junto a la academia. Seira estaba sentada en su hombro. «¿Lo sientes?», preguntó ella. Ren asintió. «Sí, hay algo importante allí». Miró los carros y lo sintió él mismo. Frío, distante, desconocido. Como si en algún lugar por delante se estuviera abriendo una nueva puerta. Y entendió que esto era solo el comienzo. No el final del camino. No la cima. Solo el siguiente paso. Ren apretó lentamente el puño. La reina de hielo sonrió ligeramente. Y avanzaron. La caravana no había llegado por nada. Esto quedó claro al día siguiente, cuando una carta oficial llegó a la Academia Espiritual. En el papel estaba el sello del antiguo clan Beihan, un linaje del norte del que todos en la capital habían oído hablar, pero que pocos habían visto. El clan era antiguo, rico y cerrado. Sus maestros rara vez aparecían en la ciudad, y si aparecían, significaba solo una cosa. Algo grande estaba ocurriendo. Ren fue convocado al salón principal de la academia. Los mentores, varios funcionarios del Consejo Espiritual y dos desconocidos con largas capas azules ya estaban allí de pie. Uno era anciano, con cabello gris y la espalda recta. El segundo era joven, casi de la edad de Ren, alto, con una mirada fría y dedos largos, como si estuviera acostumbrado a sostener un arma en lugar de una pluma. El anciano se llamaba Maestro Lanzhou. El joven era Bei Shen. Seira, sentada en el hombro de Ren, se tensó de inmediato. «No me gusta este clan», dijo en voz baja. «¿Los conoces?» «No todo, pero lo suficiente para ser cautelosa». Ren entró en el salón e hizo una reverencia como le habían enseñado. El maestro Lanzhou respondió con un breve asentimiento. «Tú eres Ren, el que despertó a la reina de hielo». «Sí, queremos hablar contigo». Ren no se movió. «¿Sobre qué?» Bei Shen miró a Seira, no a él. «Sobre el espíritu que te eligió». El silencio quedó suspendido en el salón. Hao, de pie junto a la pared lejana, frunció el ceño. Jun también observaba con cautela. Bo cruzó los brazos. Xiao entrecerró ligeramente los ojos. Ren, por primera vez, sintió que la conversación no sería simple. El maestro Lanzhou habló con calma, pero en su voz había la fuerza de un hombre que estaba acostumbrado a que no le contradijeran. «La reina de hielo no es un espíritu mítico común». Ren permaneció en silencio. «Llevamos mucho tiempo buscando espíritus de la línea del norte. Los viejos registros hablan de una antigua corte de hielo que existió mucho antes de los clanes actuales. Allí servían espíritus de frío, hielo y nieve. Su gobernante principal era llamada de distintas formas, pero en las traducciones a menudo se la menciona como la reina de hielo». Seira entrecerró fríamente los ojos. «¿Traducciones, entonces?» Lanzhou continuó como si no la hubiera oído. «Si ella realmente ha despertado, eso cambia muchas cosas. Queremos estudiar su origen». Ren se tensó de inmediato. «¿Estudiar? En condiciones seguras». «¿Cómo suena eso?» «Como preocupación por un espíritu raro», dijo Bei Shen secamente.
Seira se rió muy bajo. Suena como tráiganme con cadenas y examínenme a través de un cristal. Bei Shen la miró directamente por primera vez. El espíritu mítico habla con claridad, así que no estábamos equivocados. Ren dio un paso adelante. Ella no es un objeto de estudio. Lanzhou inclinó la cabeza. No afirmamos eso. Pero eso es lo que quieren. Queremos entender su naturaleza, dijo el anciano con calma. Y si está conectada con la antigua línea del norte, puede ser útil para todo el mundo de los espíritus. Ren sintió que la irritación crecía dentro de él. Ya había aprendido a leer ese tipo de conversaciones. Útil para el mundo, muy a menudo significaba útil para nosotros. Seira dijo de pronto en voz baja: Ren, no aceptes de inmediato. No voy a hacerlo. Lanzhou fingió no notar sus palabras. Te ofrecemos acceso a los archivos del clan Beihan, así como guía personal de maestros del norte. A cambio, nos permitirás observar tu espíritu. No, dijo Ren de inmediato. El salón quedó muy silencioso. Incluso Hao exhaló sorprendido. La expresión de Lanzhou no cambió. Piensa, una oportunidad así no le llega a cualquiera. Ya lo hice. ¿Estás rechazando conocimiento? Estoy rechazando permitir que alguien trate a Seira como una cosa. Bei Shen entrecerró ligeramente los ojos. Te has apegado mucho a tu espíritu. Por supuesto. ¿No demasiado? Ren lo miró con calma. Demasiado apego es cuando un espíritu se usa como herramienta. Yo no hago eso. Seira resopló en silencio. Bien hecho. Lanzhou mantuvo una pausa. Bien, entonces te daré otra opción. En 7 días, el clan Beihan celebrará el torneo del norte junto al lago San. Allí estarán los estudiantes más fuertes, así como un antiguo ritual para despertar técnicas de hielo. Si quieres saber más sobre la reina de hielo, ven. Allí podrás ver registros que no se guardan en la academia. Ren entendió que no era simplemente una invitación, era una prueba y también un desafío. ¿Y si no voy? Entonces consideraremos que no estás listo para trabajar con la herencia antigua, respondió Lanzhou, y el clan Beihan sacará sus propias conclusiones. Seira sonrió fríamente. Ahora esto ya es una amenaza. Sí, dijo Ren en voz baja. Se volvió hacia Lanzhou. Iré. El viaje hacia el norte tomó 4 días. Ren no viajó solo. Hao Yun, Bo y Xiao fueron con él, insistieron. Ren no discutió. Primero, porque el camino era inseguro. Segundo, porque con amigos cerca era más fácil no mostrar lo inquieto que él mismo se sentía. Seira se comportó de manera inusualmente silenciosa durante todo el camino. «¿Estás nerviosa?», notó Ren el segundo día. «¿Por supuesto? ¿Por el clan? ¿Por la memoria?». Él la miró. «¿Qué memoria?». Seira apartó la mirada. «Más tarde». A Ren no le gustó ese «más tarde», pero no presionó. El lago San resultó ser enorme. Yacía entre montañas nevadas, rodeado de pinos y terrazas de piedra. Una ligera niebla colgaba sobre el agua, y los picos blancos se reflejaban en ella. El clan Beihan había construido sus casas en la orilla, edificios bajos y largos de madera oscura y piedra clara. Todo parecía muy antiguo, muy silencioso y muy seguro de su propia rectitud. A Ren le desagradó de inmediato. En las puertas fueron recibidos por estudiantes con ropa azul. Uno de ellos hizo una reverencia. «Maestro Ren, lo están esperando. ¿Y mis amigos? Se les han asignado habitaciones separadas». Ao frunció el ceño. «¿Por qué separadas?». El estudiante respondió con cortesía, pero con firmeza. «Así es la orden del clan». Ren miró a Seira. «Siento que este viaje ya no me gusta». «A mí tampoco», dijo ella. El clan Beihan invitó solo a Ren a cenar. Era intencional, lo entendió de inmediato. Su tarea era aislarlo, entender cuán susceptible era a la influencia, si podían inclinarlo hacia su lado. El maestro Lanzhou estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su lado estaban Bei Shen y otros 3 maestros mayores. La conversación era educada, pero con una presión subyacente. «La reina de hielo muestra un poder inusual», dijo uno de los maestros. «Sí», respondió Ren. «¿Sientes una conexión con ella a nivel espiritual?». «Por supuesto. ¿Qué tan profunda es la conexión?». Ren los miró. «Lo suficientemente profunda».
Bei Shen sonrió ligeramente con desprecio. Hemos visto a muchos jóvenes maestros que sobreestiman su conexión con un espíritu. Y a muchos viejos que subestiman la de otra persona, respondió Ren con calma. Bei Shen guardó silencio. Seira resopló en silencio dentro de él. Bien, el chico sabe cómo morder. Lanzhou levantó la mano, deteniendo la discusión que surgía. No hay necesidad de tensión. No somos enemigos. Por ahora, murmuró Seira. Ren fingió no oír. Entonces Lanzhou pasó al punto principal. Mañana por la mañana te someterás al ritual de reflexión del norte. ¿Qué es eso? Una prueba de la capacidad de controlar la energía de hielo bajo condiciones extremas. No pedí pruebas, pero ayudarán a mostrar tu compatibilidad con la línea del norte. Ren ya estaba a punto de negarse, pero Seira lo detuvo con una mirada. Ve, dijo mentalmente. Necesito ver esto también. Él asintió. Bien. La prueba tuvo lugar junto a la parte congelada del lago. Los maestros mayores del clan estaban de pie en un círculo de columnas de piedra. En el centro había una losa de hielo de casi medio metro de grosor. Símbolos antiguos habían sido tallados en ella. Lanzhou explicó las reglas. Entrarás en el círculo. Los sellos de hielo crearán presión sobre tu sistema espiritual. Tu tarea es sostener a tu espíritu y no dejar que se descontrole. ¿Y eso es todo?, preguntó Bo, a quien se le había permitido observar desde la plataforma de invitados. Eso es todo, respondió el anciano. Pero Ren sintió una trampa. Seira también. No solo quieren ponerte a prueba, susurró ella. Quieren ver mi reacción. Ren entró en el círculo. De inmediato el aire se volvió más pesado. El frío comenzó a fluir desde las columnas de piedra. No un frío común. Profundo, antiguo, como si el hielo mismo estuviera vivo y recordara más de lo que viven las personas. Ren se enderezó. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Sostuvo el flujo del espíritu, sintió a Seira cerca, pero entonces los símbolos de la losa brillaron y un torbellino de escarcha blanca se elevó a su alrededor. El hielo comenzó a cantar. Era extraño y desagradable. Seira de pronto se tensó bruscamente. Ren, estos no son solo sellos. ¿Qué? Esto es memoria. Él no entendió, pero entonces vio. Imágenes aparecieron ante sus ojos, como si alguien hubiera abierto un viejo cofre. Un palacio de invierno, altas columnas de hielo, capas azules, y una mujer, alta, antigua, majestuosa. Su rostro estaba oculto por una corona plateada, pero en sus ojos ardía el mismo frío que en los de Seira. Ren se tambaleó. ¿Seira? Ella estaba más pálida de lo habitual. Yo la recuerdo. La prueba fue detenida de inmediato. Los maestros mayores empezaron a intercambiar miradas. Lanzhou dio un paso adelante. ¿Qué viste? Ren no respondió de inmediato. Miró a Seira. Por primera vez en todo este tiempo, ella no parecía burlona, ni de lengua afilada, sino verdaderamente conmocionada. Vi un palacio, dijo ella en voz baja. Y un trono. Y un nombre. ¿Qué nombre?, preguntó Ren. Ella levantó lentamente los ojos. La emperatriz de cristal. Toda la plataforma se congeló. Incluso el viento pareció volverse más silencioso. Lanzhou se puso pálido, apenas perceptiblemente. Bei Shen dio un paso brusco hacia adelante. ¿Estás segura? Seira lo miró directamente. No olvido cosas así. Lanzhou guardó silencio durante mucho tiempo. Esto es imposible, dijo finalmente en voz baja. En el archivo solo hay menciones de la reina de hielo, no de la emperatriz. Seira sonrió fríamente con desprecio. Por supuesto, porque estaban buscando el nombre equivocado. Ren sintió que la ansiedad crecía dentro de él. ¿Qué está pasando?, preguntó. Lanzhou no respondió de inmediato. En tiempos antiguos existía una corte norteña de espíritus. La gobernaba la emperatriz de cristal, pero todos los registros sobre ella fueron destruidos. ¿Por qué?, preguntó Hao, que ya se había acercado junto con los demás. El anciano lo miró. Porque fue traicionada por su propio clan. Por la noche, Ren no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por la habitación, mientras Seira estaba sentada en el alféizar y miraba hacia la oscuridad.
No me lo contaste todo, dijo Ren finalmente. Seira no se dio la vuelta. Sí. ¿Por qué? Porque no estaba lista. Ren se detuvo. ¿Lista para qué? Para que alguien un día alcanzara lo que vino antes de mí. Sonaba extraño y aterrador. Se sentó frente a ella. Cuéntame. Seira guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, no siempre fui pequeña, no siempre fui como me ves. No era el espíritu más alto, ni la gobernante principal, sino una de sus asistentes cercanas. Servía a la emperatriz. Ren se quedó inmóvil. ¿Servías? Sí. Entonces lo recuerdas todo. No todo, pero lo suficiente. Ella apretó sus pequeñas manos. En aquel entonces, la corte era grande, no solo por fuerza. Mantenía el equilibrio entre espíritus y personas. La gente nos respetaba. Los espíritus no interferían sin razón. Ren escuchaba sin interrumpir. Pero luego aparecieron aquellos que querían poder más que equilibrio. Uno de los maestros del norte hizo un trato con un clan exterior. Quería someter la corte a sí mismo. Comenzó una guerra. La emperatriz fue traicionada desde dentro. La corte fue destruida. Los registros fueron quemados. Los nombres fueron borrados. Y todo lo que no pudieron matar, lo escondieron o lo sellaron. Ren exhaló en silencio. ¿Y tú también fuiste sellada? No exactamente. Seira lo miró. Intenté proteger el núcleo de la corte. Fui destrozada en fragmentos. Durante mucho tiempo, dormí. Entonces te oí. Él la miró y algo cálido y pesado se elevó en su pecho. ¿Y me elegiste? Sí. ¿Por qué? Seira sonrió débilmente. Porque estabas roto pero no doblado. Y también, porque eras el único que no intentó convertirme en un recurso. Ren le devolvió la sonrisa. Entonces de pronto entendió lo principal. ¿Así que el clan Beihan conoce la verdad? No toda, respondió Seira. Pero los ancianos saben más de lo que dicen. Al día siguiente, Ren no esperó. Llevó a Hao, Jun, Bo y Xiao. Dijo solo una cosa. Necesitamos entrar en el archivo. Hao se sorprendió. ¿Ahora? Sí. Bo levantó una ceja. ¿Por qué? Porque necesito entender qué están ocultando. Jun lo entendió de inmediato. ¿Esto está conectado con Seira? Sí. Xiao asintió. ¡Estoy contigo! Caminaron en silencio, escondiéndose por los senderos laterales hacia el edificio principal del archivo del clan. Desde fuera, parecía un salón de piedra común, pero Ren sentía que algo importante estaba guardado dentro. Seira estaba tensa. «Hay sellos allí», advirtió ella. «¿Y congelación antigua?» «Lo siento. ¿Qué debemos esperar? Si el clan realmente destruyó los viejos registros, puede haber rastros residuales allí. Y posiblemente el nombre de quien traicionó a la corte». Ren apretó los dientes. Cuando llegaron al archivo, la puerta estaba cerrada, pero Xiao notó rápidamente un pasaje lateral para estudiantes. Dentro olía a papel viejo, polvo y piedra. Los estantes se extendían hacia la profundidad del salón. Libros, pergaminos, tablillas y sellos en armarios metálicos. «¿Qué sección?», susurró Bo. Seira señaló con la mirada hacia el rincón más lejano. Allí. Ren fue primero. En uno de los estantes yacía un pergamino cubierto por una gruesa capa de polvo. En él había una señal que se parecía a una corona de hielo. El corazón de Ren empezó a latir más rápido. Desenrolló el pergamino y vio el nombre: la emperatriz de cristal. Debajo del nombre había una línea que le envió frío por la espalda. Murió no por un enemigo exterior, traicionada por el guardián del trono del norte. Todos se congelaron. Seira susurró: «Ahí está». Ren levantó lentamente la cabeza. «¿Quién es el guardián?». Pero no recibieron respuesta. Porque en ese momento, detrás de sus espaldas, alguien dijo fríamente: «Y esto es lo que no deberían haber leído». Ren se dio la vuelta. Beishen estaba de pie en el pasaje. Y en sus ojos ya no había ni respeto ni cortesía. Solo peligro. Beishen no estaba solo. Detrás de él estaban 2 maestros mayores del clan y 3 estudiantes. Ren entendió al instante. Los habían estado esperando. «Dame el pergamino», dijo Beishen con voz uniforme. «No», respondió Ren. «No entiendes en qué te estás metiendo. Pero sí entiendo que ocultaron la verdad». Beishen dio un paso adelante.
La verdad es peligrosa. ¿Para quién? Para ti. Para ella. Para todo lo que apenas empieza a despertar de nuevo. Seira ardió con frío en el pecho de Ren. «Está mintiendo», dijo ella. «Posiblemente», respondió Ren en un susurro. Pero vio algo más. Bei Shen no estaba simplemente enfadado. Estaba asustado. Verdaderamente asustado. Ren levantó el pergamino más alto. «Dime quién era el guardián». Bei Shen guardó silencio. Entonces uno de los maestros mayores dio un paso brusco hacia adelante y les lanzó una señal helada. Ren logró levantar una barrera, pero el golpe lo lanzó contra un estante. El pergamino casi se le cayó. Ao invocó de inmediato a su bagre gigante, y el agua de los depósitos de hielo del archivo se elevó como una pared. Jun liberó una corriente de luz, cegando a uno de los estudiantes. Bo se lanzó hacia adelante como un león para derribar al segundo. Xiao cubrió la retirada. La pelea comenzó rápidamente. Ren estaba en el centro del caos, pero solo sentía una cosa. El pergamino no podía perderse. Seira brilló con luz fría. «Dame tu mano». Ren apretó la palma, y entonces el hielo a su alrededor cambió. No simplemente congelación, sino forma. Lanzas transparentes, paredes, cadenas, anillos se elevaron del aire. No golpeaban a ciegas, restringían, cortaban el paso, obligaban a los enemigos a moverse donde hacía falta. Ren vio un punto débil en la formación del clan. Bei Shen no quería matarlo. Los otros sí, pero Bei Shen no. Quería tomar el pergamino y ocultarlo todo. Eso era importante. Ren dio un paso brusco y lanzó una placa de hielo directamente bajo los pies de Bei Shen. Él saltó hacia atrás, pero por un momento perdió el equilibrio. Eso fue suficiente. Xiao sacó a un estudiante de la pelea. Bo derribó al segundo. Ao levantó un golpe de agua y destrozó el sello de hielo en el suelo. Ren de pronto corrió hacia la salida, pero Bei Shen gritó detrás de él. «Si continúas, despertarás lo que destruyó la corte». Ren se detuvo por un momento. Se dio la vuelta. «Entonces necesito saber aún más qué fue». Y salió hacia la oscuridad junto con sus amigos. Llegaron al lago solo por la mañana. El pergamino estaba con Ren, envuelto en varias capas de tela. Sus manos temblaban no de miedo, sino de tensión acumulada. Seira guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Si la emperatriz de cristal realmente murió por traición, entonces alguien incluso ahora puede estar cazando lo que queda de su poder. ¿Crees que ya nos están buscando?» «Creo que ya nos han visto». Ren miró la niebla sobre el lago. «¿Y ahora qué?». Seira respondió en voz baja. «Ahora debes volverte más fuerte más rápido de lo que ellos puedan cerrar de nuevo la vieja historia». Apretó el pergamino. Por primera vez en su vida, no tenía solo un deseo de volverse fuerte. Tenía una razón. No por gloria, no por reconocimiento, no para demostrar algo a quienes se habían reído, sino para entender quién traicionó la antigua corte, quién mató a la emperatriz, y por qué la reina de hielo lo eligió específicamente a él. A lo lejos, más allá de los pinos, algo parpadeó. Ren levantó bruscamente la cabeza. Seira también lo sintió. «Alguien viene», dijo ella. Hao ya había invocado al bagre. Jun se tensó. Bo dio un paso adelante. Xiao puso la mano sobre su espada. Una figura con una capa negra emergió de la niebla. El rostro no era visible, solo la voz, baja, tranquila, demasiado segura. «No tengan miedo, no he venido a matarlos». Ren entrecerró los ojos. «¿Entonces por qué?». El desconocido levantó la cabeza. Y en ese momento Ren entendió que ante él no había una persona del clan Beihan. Era alguien más. Porque, dijo el desconocido, ya han perturbado a aquellos que no deberían haber despertado. Seira se congeló. Ren sintió que el hielo dentro de él se volvía más fino, más afilado, más peligroso. El desconocido estaba de pie con calma al borde del lago, como si no acabara de ser amenazado por 5 maestros y un espíritu mítico. Ren fue el primero en romper el silencio. «¿Quién eres?». El hombre de la capa negra inclinó ligeramente la cabeza. «Mi nombre no importa ahora mismo, pero si necesitas algo, puedes llamarme Kai». Bo frunció el ceño. «¿Puedes llamarme? ¿Significa que ni siquiera tú mismo estás seguro?».
Kai sonrió débilmente con ironía. Estoy seguro de muchas cosas, pero no de cuán listos están para escuchar. Seira se tensó al instante. No es del clan Beihan, dijo en voz baja, y tampoco de los maestros comunes. Ren sentía lo mismo. Una extraña aura espiritual venía de Kai, no fuerte, pero antigua, muy antigua, como si hubiera vivido junto a algo ancestral durante mucho tiempo y se hubiera saturado de ello. ¿Qué sabes de nosotros?, preguntó Ren. Lo suficiente para advertirte. Tomaste el pergamino del archivo, así que ahora comenzará la caza contra ti. Lan Zhou y Bei Shen intercambiaron miradas. Estaba claro que no les gustaba esto. El clan no quería forasteros en sus asuntos. ¿Nos estabas siguiendo?, preguntó Hao con dureza. Sí, entonces eres un enemigo. Kai lo miró sin agresión. Si fuera un enemigo, ya no estarían de pie aquí. Fue dicho con calma, y precisamente por eso sonó peligroso. Ren dio un paso adelante. Habla claro. ¿Quién eres y qué necesitas? Kai guardó silencio por un momento y finalmente dijo: Soy el último guardián del sello del Palacio del Norte. Todo el grupo se quedó paralizado. Incluso el rostro de Bei Shen cambió. Seira se enderezó bruscamente en el pecho de Ren. ¿Qué?, exhaló ella. Kai miró directamente a Ren. Y si realmente despertaste a la Reina de Hielo, significa que la antigua herencia ha comenzado a moverse de nuevo. Lan Zhou fue el primero en recobrar la compostura. Esto es imposible. Los guardianes fueron destruidos. No todos, respondió Kai con calma. Solo aquellos que fueron encontrados. Bei Shen dio un paso adelante. Pruébalo. Kai se quitó lentamente el guante de la mano derecha. En la piel había una señal, un fino patrón helado que se parecía a un sello antiguo. Brillaba con una tenue luz azul. Seira se quedó inmóvil. Recuerdo esta señal, susurró. Ren la miró. ¿La conoces? Sí. Es la marca de los guardianes del palacio. Kai asintió. Vengo de la línea que servía a la emperatriz. Después de la caída del palacio, nos cazaron uno por uno. Me escondieron. Sobreviví. Y toda mi vida esperé el momento en que la puerta volviera a abrirse. Ren frunció el ceño. ¿Qué puerta? Kai miró el pergamino que Ren todavía sostenía en sus manos. La puerta hacia el corazón del viejo palacio. Ao dio un paso adelante. ¿Estás diciendo que el palacio no fue destruido? Solo fue destruida su parte exterior. El verdadero núcleo fue sellado. Todos guardaron silencio. Ren desplazó lentamente la mirada hacia Seira. Ella se veía diferente de lo habitual, más silenciosa, más pesada, como si las palabras de Kai hubieran golpeado algo viejo y muy doloroso. Pensé que era solo un espíritu mítico, dijo Ren en voz baja. Soy un espíritu mítico, respondió Seira, pero ahora entiendo que esa no es toda la verdad. Kai continuó. En el viejo palacio no solo había muchos espíritus. Allí se guardaba la fuente clave de la línea de hielo, el corazón del invierno. Mantenía el equilibrio. Después de la traición, fue dividido y escondido en 3 lugares. Uno de ellos está aquí. Ren entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Sí. Y si alguien más encuentra todas las partes antes que nosotros, podrá usar el poder del palacio para sus propios fines. Yun se estremeció. ¿El clan Beihan sabe sobre esto? Bei Shen no respondió. Eso ya era una respuesta. Ren lo miró con dureza. Lo sabían todo. No todo, dijo Bei Shen, pero lo suficiente para entender el riesgo. ¿Y por eso ocultaron la verdad? Por eso la custodiamos. Seira soltó una risa breve y fría. ¿La custodiaron? No. La ocultaron. Lan Zhou cerró los ojos. Si esta historia sale a la luz, comenzará una lucha por la herencia. Ya ha comenzado, dijo Kai. Las siguientes 24 horas pasaron en tensión. El clan Beihan ya no intentó tomar el pergamino por la fuerza, pero todos sentían, no había confianza. Kai contó solo parte de la historia, exactamente tanto como consideraba seguro. Según él, el corazón del invierno era el núcleo principal del antiguo palacio. A través de él, la emperatriz de cristal se conectaba con la línea espiritual del norte. Después de la traición, la corte se fragmentó. Algunos de los guardianes fueron destruidos.
Algunos se dispersaron. Algunos sellaron los artefactos en 3 lugares. Una parte podía estar en el complejo lacustre de Beihan, otra en el templo de hielo en ruinas al norte. La tercera era desconocida. Precisamente por eso el clan estaba tan nervioso. Ren escuchaba todo esto y sentía no solo curiosidad, sino una sensación de destino, encendiéndose cada vez más fuerte dentro de él. Odiaba esa palabra, pero no podía llamarlo de otra manera. Seira se volvió más silenciosa. Cuando Ren se quedó a solas con ella, preguntó directamente: «¿Qué te pasa?». Ella miró el lago durante mucho tiempo. «Recuerdo voces». «¿De quién?». «Del palacio. Y no solo. Hay algo más». «¿Qué exactamente?». Seira apretó sus pequeñas manos. Antes de la caída del palacio, no solo había política, había algo debajo de eso. Algo antiguo. No un espíritu, no un humano. No debería haber despertado. Ren sintió que el frío le recorría la espalda. «¿Tienes miedo?». Seira levantó los ojos hacia él. «Sí». Sonó bajo, pero muy serio. Ren no bromeó. No la consoló con palabras tontas. Simplemente se sentó a su lado. «Entonces cuéntame todo lo que recuerdes». Y ella se lo contó. Una vez, muchos siglos atrás, el norte era gobernado no por clanes humanos, sino por una corte de espíritus. Era una alianza de los espíritus más fuertes del frío, la nieve, el hielo y el silencio. La emperatriz no simplemente los gobernaba, mantenía la frontera entre el mundo espiritual y el mundo de los humanos. Pero con el tiempo, las personas se volvieron más fuertes. Empezaron a despertar sus propios espíritus. Empezaron a construir clanes. Empezaron a pensar que podían controlar lo que era más antiguo que ellos. Uno de los maestros del norte quiso apoderarse del poder del palacio. Traicionó a la emperatriz y abrió el camino para aquellos que deberían haber permanecido más allá del muro. Seira no sabía completamente qué exactamente había más allá del muro, pero recordaba el miedo y recordaba cómo intentaron sellar el palacio en el último momento. «Yo estaba allí», dijo en voz baja, «cuando todo se estaba derrumbando». «¿Viste quién los traicionó?». «Sí». Ren se quedó inmóvil. «¿Quién?». Seira levantó lentamente la mirada. Uno de aquellos que más tarde fueron llamados los fundadores del clan Beihan. En ese segundo, todo encajó en su lugar y al mismo tiempo se volvió aún peor. «¿Estás segura?». «Sí». Entonces no estaban simplemente ocultando historia. Estaban ocultando un crimen. «Exactamente». Ren miró hacia la oscuridad más allá de la ventana. Hacía tiempo que sabía que los clanes nunca eran limpios. Pero una cosa era sospecharlo. Otra, oírlo de un espíritu antiguo que lo había visto todo ella misma. Al tercer día, Kai dijo que sabía dónde se encontraba una de las partes del corazón del invierno. Era un templo de hielo en las montañas al norte del lago San. Viejo, en ruinas, casi olvidado. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Bei Shen. «Porque necesitaba comprobar en cuál de ustedes se podía confiar», respondió Kai. «¿Y? Hasta ahora, en nadie por completo». Bei Shen apretó los puños, pero guardó silencio. Ren decidió ir. Hao, Yun, Bo y Xiao con él. Kai como guía. Seira, por supuesto. El viaje tomó 2 días. Cuanto más alto subían a las montañas, más frío se volvía. Incluso el aire era diferente, fino, afilado, como si el propio mundo se tensara alrededor de un viejo poder. El templo se alzaba en la ladera de una montaña, medio destruido por la nieve y el tiempo. Las columnas estaban rotas, las puertas colgaban de los restos de las bisagras y runas antiguas cubrían las paredes de piedra. Ren se detuvo en la entrada. «Este lugar es muy antiguo». «Sí», dijo Seira, «y muy incorrecto». Kai miró el templo con tensión. «Debería haber sellos aquí». «Lo sabía», respondió Seira en voz baja. «Pero alguien los tocó». Bo se tensó. «¿Eso es malo?». Kai asintió brevemente. «Mucho». Entraron. El salón central estaba oscuro. Grietas se extendían por el suelo de hielo, y una débil luz azul brillaba en sus profundidades. En la pared del fondo había un altar, y sobre él la mitad de un cristal de hielo del tamaño de una cabeza humana. El corazón del invierno.
Ren sintió que se le cortaba la respiración. Seira descendió lentamente de su hombro y flotó en el aire ante el cristal. «Esto es parte de mí», dijo casi en un susurro. Todos se quedaron inmóviles. «¿Qué significa parte de ti?», preguntó Ren. Seira no respondió de inmediato. Luego se volvió hacia él. «No soy solo un espíritu, soy un fragmento de algo mayor. Cuando la corte cayó, parte de mi ser fue sellada aquí. Y yo, la que vino a ti. Soy lo que logró sobrevivir y despertar por separado». Ren sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera desapareciendo. «¿Entonces puedes volverte más fuerte? Sí. ¿O cambiar? Sí. ¿Y eso puede ser peligroso?». Por primera vez, Seira no respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja: «Mucho. No tuvieron tiempo de hacer nada». Personas salieron de la sombra detrás del altar. 3 de ellas. Llevaban ropa oscura sin signos de clan. Sus rostros estaban ocultos por máscaras. Pero de ellos venía una energía espiritual pesada y desagradable, no helada, no espiritual en el sentido habitual, algo ajeno. Kai desenvainó bruscamente su arma. ¡Atrás! Ren entendió de inmediato que esas personas no estaban allí por casualidad. ¿Quiénes son?, preguntó Hao. Kai apretó los dientes. «Los que están cazando el corazón del invierno». Uno de los desconocidos levantó lentamente la mano. «Demasiado tarde, guardián». La voz estaba distorsionada, pero Ren aún así se sintió inquieto. «Llegaste tarde», continuó. «Ya hemos encontrado la segunda parte del sello». Seira se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué?». El desconocido se rió en silencio. «El palacio volverá a abrirse». Y en ese momento todo el templo tembló. La nieve cayó de la pared. El cristal sobre el altar brilló intensamente, y un frío negro comenzó a derramarse desde la grieta en el suelo. Ren sintió que todo dentro de él se tensaba. No era un frío común, era hambre. Seira gritó bruscamente: «Ren, no dejes que toque el corazón». Uno de los desconocidos ya se había lanzado hacia adelante. Kai lo interceptó. Hao levantó una ola de agua. Jun cegó al enemigo con un destello de luz. Bo derribó al segundo. Ren miraba solo a la tercera silueta. Estaba de pie junto al altar y estiraba la mano hacia el cristal. No llegaría a él a tiempo, pero algo ya reptaba desde el suelo, energía negra y viscosa. Seira se elevó hacia arriba, y por primera vez, Ren vio su verdadero poder. El mundo pareció exhalar. El aire en el templo se volvió blanco. Las paredes quedaron cubiertas de escarcha. El silencio golpeó como si el sonido mismo hubiera desaparecido. Seira creció, no físicamente en el sentido habitual, sino espiritualmente. Su silueta se volvió más alta, más larga, más majestuosa. La ropa azul se transformó en largas túnicas heladas. Un brillo plateado apareció en su cabello. Sus ojos se volvieron fríos, como hielo estrellado. Ren se quedó inmóvil. Ahora ante él no estaba una pequeña del tamaño de un perro. Ante él estaba verdaderamente una reina. El desconocido junto al altar dio un paso atrás. «Por fin», susurró. Seira lo miró con tal frío que a todos se les cortó la respiración. «Llegaste demasiado tarde», y todo el templo explotó con hielo. No fuego, no luz, sino un golpe helado, puro y blanco. El suelo bajo los pies de los enemigos se congeló en un instante. Las paredes se agrietaron por la diferencia de temperatura. Kai logró saltar hacia atrás. Ren sintió que su propio sello espiritual reaccionaba al poder de Seira, como si todos sus canales internos se hubieran abierto más ampliamente. «¡Ren!», gritó ella. «¡Enlázate conmigo! ¡Ahora!». Él no dudó. Todo lo que había hecho durante el último año, todo el entrenamiento, todas las caídas, todas las victorias, condujeron a este momento. Extendió la mano y se conectaron. Fue como si le hubieran clavado un cristal de hielo en el pecho, pero no dolorosamente, al contrario, con perfecta precisión. Su espíritu y el poder de ella se fundieron en un solo movimiento. El hielo recorrió su brazo, luego sus hombros, luego todo su cuerpo. El mundo se volvió más claro, más rápido, más peligroso. Ren dio un paso adelante y golpeó, un solo barrido helado, y la energía negra cerca del altar se dispersó en pedazos. El desconocido salió volando contra la pared.
El segundo logró levantar una defensa, pero se agrietó. Hao lo remató con un golpe de agua. Bo y Xiao acabaron con los demás. El silencio regresó tan bruscamente como había desaparecido. Ren estaba de pie en medio del templo, respirando pesadamente. Seira, pequeña otra vez, bajó hasta su hombro, pero ahora su rostro era diferente. Serio, cauto. «Llegamos demasiado tarde», dijo ella. «¿Qué quieres decir con demasiado tarde?» Ella miró el altar agrietado. «Ya han despertado algo». Había un pasaje bajo el altar. Esto quedó claro cuando Kai encontró una placa de piedra oculta. Debajo de ella había una escalera hacia abajo, hacia la oscuridad. «¿Qué hay allí?», preguntó Hao. Kai estaba pálido, lo que no debería haber sobrevivido. Ren lo miró. «¿Lo sabías todo?» «Sabía parte de ello. Eso no es suficiente». «Entonces bajamos», dijo Ren. «¿Estás seguro?» Ren miró a Seira. Ella asintió en silencio. «Si allí está lo que creo que está, no podemos dejarlo sin atención». Descendieron. Abajo hacía más frío que en el templo. Mucho frío. El corredor se adentraba profundamente en la montaña. Las paredes estaban cubiertas de runas, algunas de las cuales habían sido borradas por el tiempo, otras deliberadamente. Al final del corredor había una cámara redonda. En su centro se alzaba un segundo cristal, negro, agrietado, con una luz oscura palpitando dentro. Seira se quedó inmóvil. «No», susurró. Ren sintió que sus dedos se cerraban. «¿Qué es?» «Un sello», dijo ella. «Pero no uno ordinario». Kai exhaló bruscamente. «Este es el núcleo de la bestia sellada». Todos se volvieron hacia él. «¿Qué?» En las viejas leyendas se decía que bajo el palacio no solo estaba el trono de la emperatriz. Allí guardaban a una criatura antigua. Aquello que no podía ser matado. Solo podía ser sellado. Si el sello es destruido, despertará. Ren miró el cristal negro y sintió que una nueva clase de ansiedad comenzaba a elevarse dentro de él. No miedo a la batalla, miedo a la escala. «¿Y quién lo está destruyendo?», preguntó. La respuesta no llegó de inmediato. Entonces Kai dijo en voz baja: «Los que quieren usar el poder del palacio». Seira se volvió lentamente hacia Ren. Esto ya no es simplemente una caza por la herencia. Él entendió. Este era el comienzo de una nueva catástrofe. Y en algún lugar de esa oscuridad, alguien ya estaba preparando el siguiente paso. Continuó. «Estoy haciendo el siguiente fragmento grande exactamente en el mismo estilo, sin complicaciones, como una historia». Kai miró el cristal negro como si hubiera visto su propia muerte. Ren lo notó de inmediato. «¿Sabes qué es esto?», dijo en voz baja. Kai no respondió de inmediato. Estaba de pie con la espalda tensa, la mano en la empuñadura de su arma y la mirada fija en el núcleo agrietado en el centro de la cámara subterránea. «Sí», dijo finalmente, «y es malo». Seira flotaba cerca del hombro de Ren, pequeña otra vez, pero ahora incluso en esta forma diminuta se veía tensa. «Esto no es solo un sello», dijo ella. «Es una jaula». «¿Para qué?», preguntó Hao. Kai apretó los dientes. «Para una criatura que los clanes antiguos no pudieron matar. La encerraron aquí, bajo el Palacio del Norte. Luego la corte cayó, el conocimiento fue distorsionado, parte de los archivos fue destruida, y solo esto quedó». Jun se puso pálida. «¿Quieres decir que algo vivo está durmiendo abajo?» «No durmiendo», dijo Seira en voz baja. «Esperando». Ren miró el núcleo y sintió. Un impulso extraño venía de él. No poder en el sentido habitual. No un espíritu. No energía demoníaca, como en los cuentos de hadas. Era algo ajeno y muy antiguo, como si la propia oscuridad bajo la tierra supiera recordar. Kai se dio la vuelta bruscamente. «Nos vamos. Demasiado tarde», susurró Bo. El suelo bajo ellos tembló. El sonido venía de algún lugar en las profundidades. Al principio como un gemido amortiguado, luego como el latido de un corazón enorme. Y el cristal negro se agrietó aún más. Ren lo sintió primero. No con los ojos, no con los oídos, con todo su cuerpo. El frío venía del núcleo, pero no helado, muerto. Era el frío del vacío. El tipo que no te hace temblar, sino quedarte inmóvil congelado. Hao dio un paso atrás. «¡Está despertando!».
Kai arrancó una fina cadena plateada de su cuello y apretó el amuleto en su mano. Necesitamos sellarlo de nuevo. Ahora. ¿Con qué?, preguntó Ren bruscamente. Kai miró la grieta en el núcleo. Mi sangre. Y tu poder. Ren frunció el ceño. ¿El mío? Llevas a la reina de hielo. Ella está conectada con la línea del norte. Si intentamos cerrar el sello sin ti, puede hacerse pedazos por completo. Seira levantó bruscamente la cabeza. No. Todos la miraron. ¿Qué quieres decir con no? Ella se volvió lentamente hacia Ren. Si tiene razón, entonces el sello solo puede cerrarse mediante una fusión completa con mi poder. Es un riesgo muy grande. Ren no dudó. Entonces lo hacemos. Ren, comenzó Jun. No hay tiempo. Kai asintió. Necesito tu espíritu en el círculo. Rápidamente se dejó caer sobre una rodilla y comenzó a dibujar símbolos antiguos en el suelo. Bo cubría la entrada de la cámara. Ao ya estaba invocando agua para enfriar el aire y ralentizar la extraña energía, y Xiao mantenía su espada preparada. Pero el núcleo comenzó a brillar. No rojo, no azul, sino una tenue luz negra que parecía un pozo hacia el mundo. Un sonido salió de la grieta, profundo, amortiguado, como respiración. Seira agarró a Ren por el hombro. Si digo detente, te detienes. Entendido. Si digo corre, corres. Entendido. Y si yo, se quedó en silencio. ¿Qué? Miró el núcleo negro. Si no regreso en mi forma anterior, no entres en pánico. Ren se quedó inmóvil. ¿Qué significa no en tu forma anterior? Seira no respondió, porque en ese momento el núcleo se partió. Lo que salió de la grieta no era una bestia en el sentido habitual. Primero apareció una sombra, luego una larga pata con garras, luego una segunda, luego un cuerpo, demasiado grande para la cámara, retorcido y negro como piedra nocturna. La criatura se parecía a un lobo, si un lobo hubiera sido creado a partir de oscuridad y hambre antigua. Sus ojos ardían con una luz verde pálida. De su boca salían no vapor, sino tiras negras de niebla. Espinas recorrían su espalda, como la columna vertebral de un monstruo extinto. Ren sintió que sus dedos se enfriaban. «Esto», exhaló Hao. «La bestia sellada», dijo Kai en voz baja. El núcleo era su prisión. «¿Y está roto?» La criatura levantó la cabeza y miró directamente a Ren, no a Kai, no a Seira. «A él específicamente». Seira ardió bruscamente con luz helada. «¿Te ve? ¿Por qué a mí?» «Porque eres una fuente enlazada». Ren no entendió, pero no había tiempo. La criatura dio un paso adelante, y de ese paso una ola de destrucción atravesó la cámara. El suelo se agrietó. Piedras cayeron del techo. Kai gritó: «¡Al círculo! ¡Rápido!». Ren saltó hacia él. Seira se elevó hacia arriba. Bo golpeó a la bestia con fuerza, pero ni siquiera retrocedió. Ao creó una densa corriente de agua, intentando ralentizarla, pero el pelaje negro simplemente lanzó la humedad hacia los lados. Jun la cegó con luz. La bestia parpadeó, pero no se detuvo. Xiao intentó golpear su costado, pero las garras de la criatura desviaron la hoja como si fuera una ramita de madera. «¡Es demasiado fuerte!», gritó Bo. «No fuerte», exhaló Kai. «Antigua». Ren ya estaba de pie en el círculo, y Kai continuaba dibujando símbolos a su alrededor. «¡Seira! ¡Ahora!». Ella se lanzó hacia él. Y cuando su pequeña figura azul tocó su línea espiritual, el mundo cambió otra vez. Esta vez la fusión no fue suave. Fue un golpe de hielo al corazón. Ren gritó de dolor y casi cayó de rodillas, pero resistió. Dentro de él, algo se abrió más que nunca. El flujo espiritual de Seira entró en él no como una fuerza separada, sino como un segundo eje de movimiento, una segunda voluntad, una segunda respiración. El mundo alrededor se volvió más lento. Vio cada grieta en la piedra, cada línea de energía espiritual, cada movimiento de la bestia sellada. Y lo más importante, no solo se sintió a sí mismo, sino también a Seira, su miedo, su memoria, su poder antiguo y profundo. «No me sueltes», susurró ella dentro de él. «No te soltaré».
Entonces, cierra el círculo. Kai clavó bruscamente el cuchillo en el centro del símbolo y la sangre fluyó por las líneas antiguas. La luz brilló. Ren levantó la mano. Un pilar de hielo brotó de su palma, golpeó el suelo y se rompió en una red de cadenas finísimas. Se extendieron por la cámara, rodeando a la bestia por todos lados. Pero rugió y se abalanzó. Las cadenas se agrietaron. Ren retrocedió, pero no se rindió. Sintió que si retrocedía, aunque fuera por un momento ahora, la criatura se liberaría por completo. Entonces hizo lo que nunca había hecho antes. No simplemente usó hielo, lo comandó. Todo el aire alrededor de la bestia se congeló al instante. La temperatura se desplomó. La escarcha creció en las paredes. El pelaje negro quedó cubierto por una costra blanca. La bestia se ralentizó. ¡Ahora!, gritó Kai. Ren golpeó el suelo con las palmas, y una cúpula gigante de hielo brotó del círculo, cubriendo a la bestia dentro. La criatura se agitaba, rugía, estiraba sus garras hacia las paredes, pero la cúpula resistió. Kai, respirando pesadamente, completó el sello final. La luz golpeó hacia arriba. La oscuridad aulló. Y la bestia desapareció en la nueva capa del sello, como si hubiera caído de nuevo dentro de la piedra. El silencio llegó tan bruscamente que todos se sintieron inquietos. Ren estaba de pie, balanceándose. Seira temblaba dentro de él. ¿Funcionó?, susurró Hao. Kai cayó sobre una rodilla, se limpió la sangre de la barbilla y miró el círculo agrietado. Temporalmente. ¿Sí? Ren recuperó el aliento. ¿Temporalmente? Kai levantó hacia él su mirada pesada. No la matamos. Solo la encerramos más profundamente. Después de la batalla, salieron de la mazmorra solo al anochecer. El templo de arriba ya estaba medio destruido. Vapor se elevaba de las piedras. Tan grande había sido el cambio de temperatura. Bo caminaba con dificultad. Hao sostenía a Yun, cuyas manos temblaban después del agotamiento espiritual. Xiao estuvo en silencio todo el tiempo. Eso era una mala señal. Si Xiao permanecía en silencio durante tanto tiempo, significaba que había visto algo muy serio. Ren, mientras tanto, se sentía extraño. Estaba agotado, sí, pero al mismo tiempo más fuerte que antes. Seira permaneció en silencio dentro de él durante casi una hora. Luego dijo en voz baja: «Ahora sabes qué es la presión real. ¿Sí? ¿No te gusta?» «Realmente no me gusta». Ella resopló. «Bien, eso significa que aún estás vivo». Cuando regresaron al lago, Bei Shen ya los estaba esperando. Y no estaba solo. 3 maestros mayores del clan y 2 estudiantes armados estaban de pie con él. Ren se detuvo. «Nos estaban esperando». «Sí», respondió Bei Shen brevemente. Kai se tensó de inmediato. «¿Qué hicieron con el archivo?» «Nada que ustedes no hubieran hecho ya», respondió Bei Shen. Lanzhou dio un paso adelante. El rostro del anciano parecía más viejo que antes. ¿Despertó la bestia sellada? Ren lo miró con dureza. Casi. Los maestros mayores intercambiaron miradas. Entonces los rumores eran ciertos, dijo uno de ellos en voz baja. ¿Qué rumores?, preguntó Yun con brusquedad. Lanzhou suspiró pesadamente. Que el palacio no estaba completamente vacío, que una entidad antigua permanecía bajo él. Siempre sospechamos esto, pero no teníamos derecho a revelarlo. ¿No tenían derecho?, repitió Ren. ¿Por qué? ¿Por miedo? Bei Shen apartó la mirada. Por política. Ren resopló. ¡Por supuesto! Seira dentro de él estaba más silenciosa de lo habitual. «Pregúntale», dijo ella de pronto. ¿A quién? A Lanzhou. Él sabe más de lo que dice. Ren se volvió hacia el anciano. ¿Quién traicionó a la emperatriz? Todo el grupo se quedó inmóvil. Lanzhou no respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja: «Uno de nuestros ancestros». Pero no solo él. ¿Qué significa eso? El anciano levantó los ojos. La caída del palacio no fue accidental. Fue acelerada por quienes querían que el sello se agrietara. No necesitaban la corte como tal. Necesitaban lo que dormía debajo de ella. Hao se puso pálido. ¿La bestia sellada? ¿Sí? Ren sintió que todo dentro de él se tensaba. ¿Y quién quería despertarla? No hubo respuesta. Y eso era peor que una respuesta.
Por la noche, Ren no durmió. Se sentó en la veranda de la casa que les habían dado junto al lago y miró el agua. Seira estaba de pie en silencio cerca. Era más pequeña de lo habitual, casi pensativa. «¿Estás ocultando algo?», dijo Ren. Ella no lo negó. «¿Sí? ¿Qué exactamente?». Seira miró el lago. «La bestia sellada no es solo un monstruo. ¿Entonces qué es?». Una pausa. Era parte del palacio. No servía a la emperatriz. Vivía bajo el palacio desde el principio. No pudieron domarla, así que la sellaron. Pero más tarde alguien usó su poder como base para rituales prohibidos. Ren giró lentamente la cabeza. ¿Rituales prohibidos? Sí. La gente intentó convertir espíritus en armas que no requerían consentimiento. ¿Y quién hizo esto? Seira guardó silencio durante tanto tiempo que Ren ya entendió. La respuesta era desagradable para ella. «Algunos de aquellos que más tarde se convirtieron en los fundadores del clan Beihan», dijo finalmente, «y también personas de una alianza exterior. Norte, este, diferentes clanes. Querían crear un poder que perteneciera solo a ellos». Ren la miró y sintió que la ira crecía dentro de él. «Entonces todo esto no es un accidente, no solo una traición. ¿Fue un plan?». «Sí». «¿Y tú sabías parte de esto desde el principio?». «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Seira cerró los ojos. «Porque tenía miedo de que me rechazaras cuando supieras cuán profunda llega esta historia». Ren guardó silencio. Era su primera verdadera confesión de miedo. No batalla, no palabras afiladas, sino miedo. Se sentó junto a ella y dijo en voz baja, «No te rechazaré». Ella no se dio la vuelta. «Incluso si estoy conectada no solo con la emperatriz, sino también con esta oscuridad, incluso entonces. Incluso si no soy solo un espíritu, sino un fragmento de algo que puede cambiar el mundo entero. Especialmente entonces». Seira lo miró durante mucho tiempo, y luego dijo muy bajo, «Has crecido más rápido de lo que deberías». Ren sonrió con ironía. «¿Eso no es un cumplido?». «No, solo la verdad. El clan Beihan ofreció inesperadamente una alianza». Esto sorprendió incluso a Ren. Lan Shou reunió a todos en el gran salón y, después de una larga conversación, dijo, «Ya no podemos ocultar que la antigua herencia ha despertado. Y no podemos permitir que forasteros se aprovechen de ella». Kai se puso alerta de inmediato. «¿Estás proponiendo cooperación?». «Sí». «¿Después de todo?». «Precisamente después de todo». Ren miró al anciano y no le creyó del todo. Pero el sentido era claro. El clan Beihan se había asustado. No de Ren, no de Seira, no del hecho mismo de la herencia. Se asustaron de que ya no controlaban la historia. Y el miedo hace que incluso los clanes antiguos se muevan. «¿Y qué quieren a cambio?», preguntó Ren. «Ayúdanos a buscar las partes restantes del corazón del invierno». Seira dijo en voz baja dentro de él. «No están diciendo toda la verdad, pero hay algo de verdad en esto». Ren asintió. «Bien, pero también tengo una condición». Lan Shou lo miró atentamente. «¿Cuál es?». «Ninguna decisión sobre Seira sin mí». «Esto no está en discusión». El anciano guardó silencio por un momento y finalmente asintió. «Aceptado». Ren exhaló. Esto no era confianza, no amistad, pero tampoco era ya una guerra abierta. Y eso significaba mucho. Cuando todos se fueron, Ren y Seira permanecieron junto al agua otra vez. Una nieve ligera caía sobre el lago. Hao, Yun, Bo y Xiao ya estaban dormidos. Kai había ido a revisar los restos de los sellos en el templo. El mundo estaba volviendo lentamente a la calma, pero esa calma era frágil. Ren se sentó sobre una piedra y miró hacia la oscuridad. «¿Y ahora qué?», preguntó. Seira se sentó a su lado. «Ahora buscamos las partes restantes». «¿Y qué pasará cuando las encontremos?». Ella guardó silencio durante mucho tiempo. «Entonces me volveré más fuerte o diferente». Ren asintió. «¿Y eso te asusta?». «Sí, a mí también». Seira lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». Ren no respondió de inmediato. «Porque no quiero perderte, no como espíritu, como tú misma». Seira lo miró en silencio. Luego dijo muy bajo, «Entonces realmente eres mi maestro». Él sonrió. La nieve caía sobre el agua. La luna se reflejaba en el lago. Y en algún lugar lejano, más allá de las montañas, el mundo ya avanzaba hacia un nuevo desastre.
Pero Ren no le tenía miedo. Ahora tenía un camino. Tenía amigos. Tenía a la Reina de Hielo. Y tenía un enemigo que aún no sabía cuán gravemente se había equivocado al comenzar este despertar. En una habitación oscura, lejos del lago San, un hombre con una máscara negra estaba de pie frente a una mesa. Sobre la mesa yacían 3 cosas: un fragmento de cristal negro, un pedazo de hielo con un sello antiguo y una nota con un nombre: Ren. El hombre de la máscara miró ese nombre durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja: «Así que después de todo, ha despertado». Detrás de él, alguien preguntó: «¿Qué hacemos ahora?». Él sonrió bajo la máscara. «Continuar. Ahora la casa ha comenzado de verdad». Y la vela de la habitación se apagó por sí sola.